Bienvenida, mis hermanos y mis hermanas, a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos profundizando con todos ustedes durante algunos meses la liturgia en la iglesia primitiva, la importancia, el rol que le asignaban los padres de la iglesia a la liturgia, que era un elemento fundamental dentro de la teología y la convivencia de la vida comunitaria. Y hoy vamos a hablar de la figura del domingo. El domingo como el Kiriakés, como el día del Señor. La celebración del domingo es uno de los ritos más antiguos del cristianismo. Ya en el siglo segundo, Ignacio de Antioquía caracteriza el cristiano por la celebración del Kiriakés. Citamos, los que vivían según el antiguo orden de cosas han llegado a la nueva esperanza y ya no observan el sábado, sino el domingo, día en que nació nuestra vida en virtud de Cristo y de su muerte. Hacia la misma época, un pagano, intentando describir lo que define el comportamiento del cristiano, se expresa como sigue: tienen costumbre, escribe Plinio el joven en su carta al emperador Trajano, de reunirse un día determinado antes del amanecer y recitar una oración a Cristo como si fuese Dios. Ese día determinado que Plinio no puede precisar con mayor exactitud, porque el calendario oficial romano, en el calendario oficial romano, no existe el ciclo semanal, es nuestro domingo. Y la reunión que tiene por objeto una oración a Cristo como Dios, al Kyrios, por eso el día Kyria, que es el asignasi eucarística, es la ofrenda que el cristiano ofrece al Padre en la persona de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. El domingo es una institución estrictamente cristiana. Su origen no ha de buscarse sino en el hecho de que la resurrección de Cristo tuvo lugar el día siguiente al sábado. La costumbre de reunirse en dicho día aparece desde los mismos días de los apóstoles, que reunidos en el cenáculo aguardaban la manifestación de Cristo Jesús. El domingo es la continuación de esta reunión semanal, es la conmemoración de la resurrección de Cristo, sacramento de su presencia en medio de los suyos y profecía de su segunda venida. Eso es lo que originalmente constituye su único significado. El domingo es pues la Pascua semanal. Sin embargo, ese día presentaba algunas características susceptibles de interpretación simbólica. Era el primer día de la semana judaica. Coincidía con el día del sol en el calendario astrológico. Era el octavo día. Vamos a establecer cuál es la relación del domingo con el sábado. Primitivamente el domingo se caracterizaba solo por la sinaxis dominical, por la ofrenda, por la celebración eucarística. Pero esto creaba una dificultad: la disociación del día consagrado al culto y del día dedicado al descanso. El día del descanso tenía ya en el paganismo una significación religiosa. Es una costumbre común a griegos y bárbaros, escribe Estrabón, asociar los sacrificios al descanso de las fiestas. Es algo que enseña la misma naturaleza. El descanso, en efecto, aparta el espíritu de sus preocupaciones y lo orienta hacia Dios. Por su parte, el judaísmo había concretado esta realidad natural del sábado. Filón de Alejandría explicaba acertadamente este fenómeno. Citamos: pues estamos compuestos de cuerpo y alma. Moisés atribuyó al cuerpo sus actividades propias y al alma las suyas,
y se preocupó de fundar las unas sobre las otras, de modo que cuando el cuerpo trabaja, el alma descansa, y cuando el cuerpo descansa, el alma trabaje. Así las dos vidas fundamentales, la contemplativa y la activa, se suceden alternativamente una a otra. La vida activa dispone de 6 días para sus necesidades corporales, mientras la vida contemplativa dispone del séptimo día para dedicarse al estudio y a la vida perfecta del espíritu. El día del descanso cristiano habría podido, previamente transfigurado, venía a coincidir con el día del descanso cósmico, concretado ya en el sábado judío. Sin embargo, el cristianismo primitivo no realizó esta síntesis. El día del descanso aparece disociado del día del culto y tal es el desajuste del domingo con respecto al sábado. En este punto, el cristianismo encontraba para su realización sacramental una dificultad mayor. El día del culto estaba tan radicalmente ligado al domingo que bien para las civilizaciones que se iba expandiendo el cristianismo, el día de descanso era otro. Los romanos conocían días festivos que alternaban con los laborales de acuerdo con el ritmo desigual, no septenario. Y por su parte los judíos tenían el sábado. Conviene añadir que la práctica del descanso sabático se había difundido en algunos ambientes del paganismo, según atestigua Tertuliano. Citamos, muchos de entre ustedes consagran el día de Saturno a la inactividad y a la buena mesa, imitando así sin saberlo una costumbre judía. Es fácil comprender la situación en que se encontraron los cristianos al no poder hacer coincidir el domingo con el descanso semanal. Y es uno de los aspectos del drama de todo el cristianismo primitivo. Es decir, de un cristianismo vivido en una civilización que le extraña y que es hostil a ellos. Tertuliano ha descrito admirablemente esta situación, mostrando cómo los cristianos debían unir la presencia a la intransigencia, negarse a abandonar la sociedad de los hombres y, sin embargo, no claudicar ante ninguna de las exigencias que se oponían a las costumbres de tal sociedad. Y así sucedía en el ocaso y así sucedía en el caso que nos ocupa. Los cristianos permanecieron fieles al domingo, procurando sacar un máximo de tiempo libre para dedicarse al culto y a la asamblea. Simultáneamente siguieron practicando el descanso en los días fijados por la sociedad de su tiempo, aunque despojándolo de su aspecto idolátrico. Finalmente, el día del descanso pasó al domingo, cesando así la división anormal existente en el cristianismo primitivo. En el siglo IV, aprovechando el hecho de que el primer día de la semana era venerado por los cristianos y también como era el día del sol por los paganos, Constantino lo declaró festivo, consagrado al culto. No vamos a examinar ahora los aspectos sociológicos del problema, pero es evidente que este hecho daba a la institución dominical una importancia totalmente nueva y subrayaba así la sustitución del sábado, día festivo, hasta entonces por los judíos y para algunos paganos. Con ello se daba un signo visible del triunfo del cristianismo. Así se explica que los autores del siglo IV hayan tratado frecuentemente la simbólica del sábado y la hayan pasado al domingo, incluso cuando no se alude directamente a él. El desarrollo de la práctica dominical suscita un florecimiento paralelo a la mística dominical.
Seguiremos hablando de este tema, hermanos y hermanas, en el próximo segmento. No se separe de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando con todos ustedes la figura del domingo en la liturgia de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la importancia que atribuyó los cristianos de la primera hora, la iglesia primitiva, al domingo? E incluso hay un texto de Eusebio de Cesarea importante porque expresa perfectamente la transposición del Kiriaké, del día del Señor, de la simbólica del sábado. Citamos, es necesario examinar qué significa el sábado. La Escritura lo define como el descanso de Dios y lo introduce después de la creación del mundo sensible. ¿Qué significa pues este descanso de Dios? Sino que se ocupa de las realidades inteligibles e hipercósmicas. En efecto, cuando contempla el mundo sensible y atiende a las operaciones de la providencia del cosmos, decimos de él que actúa. Y así es como deben entenderse las palabras de nuestro Señor. Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Pero cuando atiende a las realidades incorpóreas e hipercósmicas, está, por así decirlo, en su observatorio celeste. Entonces decimos que descansa y observa su sábado. De la misma manera, cuando los hombres de Dios se apartan de las obras que fatigan el alma, tales son las obras corporales y relacionadas con la naturaleza terrestre, se vuelven enteramente a Dios y se dedican a la contemplación de las cosas divinas e inteligibles. Entonces observan los sábados agradables a Dios y el descanso del Señor, el Quirio. A estos sábados se refiere la Escritura cuando dice que era un descanso sabático para el pueblo de Dios. Eso lo cita la Escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 9. El perfecto sábado y el perfecto y bienaventurado descanso se encuentran efectivamente en el reino de Dios, más allá de las obras de los 6 días y por encima de todas las cosas visibles, en las realidades inteligibles e incorpóreas, donde nosotros, liberados de las realidades del cuerpo y de la esclavitud de la carne, con Dios y junto a Dios, celebraremos el sábado y descansaremos de manera definitiva. Por tanto, Eusebio de Cesarea indica con este texto que el sábado al cual se refiere las Escrituras es el descanso eterno. Es el día en que entramos en la eternidad y no tiene fin. A eso él le llama descanso sabático. Esta interpretación del descanso del séptimo día es la misma de Filón de Alejandría. De él procede la idea que el descanso de Dios es la creación del mundo inteligible. Y así como la idea que Eusebio combina con la precedente de que el descanso es una contemplación de Dios en la divinidad. Eusebio relaciona con este tema las palabras de San José sobre la ininterrumpida actividad del Padre. También como Filón de Alejandría ve una imitación de Dios en el hecho de que el hombre se aparta de las acciones exteriores para dedicarse a la contemplación. La imagen del sábado helenista como periontés es, por último, es esta contemplación de la vida presente más allá
al verdadero sábado, que es en la vida eterna que se realiza después de la muerte. Cuando el alma, liberada de las obras del cuerpo, simbolizada por los 6 días, se dedicará por entero a las cosas inteligibles y divinas. Esto por lo que se refiere a la teología del descanso sabático. Queda ahora por hacer la aplicación litúrgica, donde aparecerán las realidades correlativas al sábado judío que pasan al domingo cristiano. Eusebio comienza por presentar su teoría del sábado judío. Citamos: los hombres de Dios nos ofrecen en la tierra la imagen de ese sábado celeste, de ese perfecto y bienaventurado descanso. A ellos se abstenían de las cosas que apartan demasiado de Dios y se dedicaban por completo a la contemplación de las cosas divinas, consagrándose día y noche a la meditación de las sagradas escrituras. Vivían en el descanso, celebraban el santo sábado, un descanso agradable a Dios. Por eso, y con razón, la ley de Moisés, que nos transmite las sombras y la figura de cuanto hemos hecho, señaló un día particular para que las muchedumbres, al menos ese día, abandonen sus trabajos ordinarios y se dediquen a la meditación de la ley divina. Para comprender bien este pasaje, es necesario recordar la postura de Eusebio con relación al Antiguo Testamento. Según él, la perfecta religión se practicaba ya en tiempo de los patriarcas. Estos creían en el Dios único y en el Verbo y practicaban la moral evangélica. Más tarde, a causa del pecado de los hombres, apareció la ley. El evangelio es simplemente el retorno al estado primitivo, no al de antes del pecado original, sino al del tiempo de los patriarcas. De este modo, los patriarcas aparecen como los modelos de la verdadera filosofía, que Eusebio, a la manera de Orígenes y de los monjes de Egipto y sus contemporáneos, coinciden como una continua meditación de las Escrituras. Su vida era, por tanto, una fiesta perpetua. Y esta vida contemplativa, la de los patriarcas, la misma que los de los cristianos, es imagen e icono del bienaventurado descanso, del descanso del cielo, donde liberado para siempre de toda servidumbre sensible, podrán contemplar las realidades inteligibles. Y el sábado, a su vez, fue introducido por la ley de Moisés en atención a la muchedumbre de los pueblos, como medio educativo para llevarlo a la práctica más perfecta del sábado espiritual y perpetuo, del cual él era imagen. El sábado de Moisés era imagen del sábado perpetuo que se da solo en el reino de los cielos. Es la tesis de Origen sobre el origen de la fiesta. Eusebio la subraya expresamente. Citamos: el sábado no estaba proscrito a los sacerdotes, sino solamente a quienes no son capaces de consagrarse durante todo el tiempo de su vida el culto divino y a las obras agradables a Dios. El domingo cristiano es el equivalente en el Nuevo Testamento del sábado judío. Y también aquí se considera como el ideal de la fiesta perpetua en que viven los contemplativos. Recordemos las palabras de Orígenes, citamos: el perfecto, ocupado continuamente del verbo de Dios en palabras, obras y pensamientos, se encuentra siempre en los días de este. Todos los días son para el domingo, pero en atención a la muchedumbre se hace preciso un día particular que marque ese deber del culto divino.
Debido a la infidelidad de los judíos, en el Nuevo Testamento el Verbo trasladó la fiesta del sábado al amanecer de la luz y nos concedió como imagen del verdadero descanso el día salvador dominical, el Kiriakés, primero de la luz, el día en que el Salvador del mundo, tras haber realizado toda sus obras entre los hombres y vencido la muerte, flanqueó la puerta del cielo, superando la creación de los 6 días, recibiendo el bienaventurado sábado y el descanso beatífico, cuando el Padre les dijo: siéntate a mi diestra. Este pasaje es un resumen de la teología dominical con que se manifestaba en tiempo de los padres de la iglesia. El domingo es el Kiriakés, es el día del Señor, porque aquí aparece toda la teología primitiva de la redención. Es el día en que Cristo venció a la muerte, superando las realidades terrestres, todas sus miserias. Franqueó la puerta del cielo y entró en el sábado, que no tiene fin. Orígenes recoge aquí la oposición filoniana entre los 6 días, figura del mundo sensible, y el 7º día, figura del mundo inteligible, pero cristianizada por la intervención del tema de la anabaxis, de la ascensión de Cristo al cielo. Entrevemos también el misterio sabático del Quirio. Se sentó a la derecha del Padre, ya prefigurada como una ascensión que se sienta en lo más alto del cielo. ¿En qué consiste, por tanto, el culto dominical? Eusebio lo explica continuamente, inspirándose en el Salmo 91, aplicando al culto cristiano lo que dice el culto judío. En ese día, citamos, que es el de la luz, el primero, el del verdadero sol. También nosotros, reuniéndonos tras un intervalo de 6 días, celebrando los sábados santos y espirituales, cumplimos lo que había sido prescrito a los sacerdotes: observar el sábado según una ley espiritual, y ofrecemos en efecto víctimas y oblaciones espirituales, y hacemos subir el incienso perfumado según las palabras: sea mi oración como incienso delante de tus ojos. Seguiremos profundizando en estos temas, mis hermanos y mis hermanas. En el próximo programa hablaremos de la figura del 8º día, que es el mismo domingo, pero como día del Señor. Que Él le bendiga.